Todos tenemos un momento en el que el mundo parece ponerse en nuestra contra. Puede ser cuando te dicen que tu idea es ridícula, que tus sueños son demasiado grandes, o cuando el miedo te susurra y te dice que no tienes lo necesario. Es justo en ese instante en el que sientes que patinas sobre un hielo delgado y que cualquier movimiento en falso puede hundirte. Pero, ¿y si te dijera que las soluciones más grandes no nacen de la comodidad, sino de la urgencia? Que el momento en que menos recursos tienes es el momento en que más creatividad puede despertar. Quiero contarte una historia que te mostrará que muchas veces lo único que necesitas para lograr lo imposible es que nadie te convenza de que no puedes hacerlo. Era una tarde gris, con un viento frío que cortaba la piel. Dos niños jugaban patinando bajo una laguna congelada. Las risas llenaban el aire, hasta que un crujido lo cambió todo. El hielo cedió y uno de ellos desapareció bajo el agua helada. El otro niño quedó paralizado apenas un segundo. No había adultos, no había cuerdas, no había herramientas, solo él y una piedra. La tomó con ambas manos y empezó a golpear con desesperación. Cada golpe era un grito silencioso contra el tiempo, contra la muerte, contra la impotencia, hasta que finalmente abrió un hueco lo bastante grande para sacar a su amigo. Cuando llegaron los bomberos, no podían creerlo. El hielo era grueso, el niño era pequeño. ¿Cómo lo hizo?, se preguntaban una y otra vez. Un anciano que por ahí pasaba les dijo simple: no había nadie a su lado que le dijera que no podía hacerlo. Ese niño no salvó solo a su amigo porque fue valiente, sino porque no tuvo tiempo para escuchar la voz de la duda. No hubo "es imposible", no hubo "espera ayuda", no hubo "no tienes fuerza suficiente". En nuestra vida, muchas veces no fracasamos por falta de capacidad, sino por exceso de voces que nos paralizan. El mismo hielo que el niño rompió es el mismo hielo que muchas veces cubre nuestros sueños. Una capa de miedo, crítica y autoalimentación. Pero si aprendemos a callar ese ruido y a enfocarnos en lo que sí podemos hacer, descubriremos algo increíble. Somos más capaces de lo que creemos. De aquí nacen las 5 llaves para liberar tu poder creativo. 1. Elimina el ruido negativo. La primera llave es aprender a apagar las voces que te detienen. No tan solo las que vienen de afuera, esa familia que solo quiere protegerte, esos amigos realistas que te dicen baja tus expectativas, sino también las que están dentro de ti. Piensa en el niño en la historia. Si él hubiese escuchado una voz diciéndole es imposible, quizá ni siquiera hubiese dado el primer golpe. Cuando quieres romper tu propio hielo, no necesitas permiso de nadie, solo necesitas silencio, para así poder escuchar tu propia determinación. La próxima vez que sientas miedo de actuar, pregúntate: si no tuviera nadie a mi alrededor opinando, ¿qué haría? Justo ahí, hazlo. 2. Cree antes de ver. Todo lo grande comienza en la mente antes de existir en la realidad. El niño no vio un hielo imposible de romper, vio a su amigo que debía salvar. Su visión fue mucho más poderosa que la imagen del obstáculo. Esto es lo que diferencia a los soñadores de los que se rinden. La fe es anterior a la evidencia. Antes de que haya pruebas, antes de que sea lógico, imagínalo tan claro que tu mente no deje de buscar cómo lograrlo. Y aquí te voy a dar un pequeño ejercicio. Escribe tu meta como si fuera realidad, no como quiero lograrlo, sino como lo logré. Ese lenguaje entrena tu mente para actuar en consecuencia. 3. Pasa de la idea al movimiento. Aquí es donde muchos se quedan. Tienen la idea, pero nunca la mueven a la acción. La creatividad sin movimiento es simplemente un adorno mental. El niño, él no se quedó planificando el golpe perfecto, midiendo ángulos ni pensando en cuántos golpes serían necesarios. Él simplemente golpeó y volvió a golpear una y otra vez. Y recuerda lo siguiente: la acción imperfecta es mucho más valiosa que la idea perfecta que nunca se intenta. ¿Sabes cuál es la regla de oro? Cada vez que una idea te entusiasme, da un paso físico hacia ella en las primeras 24 horas. Puede ser enviar un mensaje,
hacer una llamada o comprar un cuaderno y anotar todo. Lo importante es mover lo antes posible la idea del aire a la tierra. 4. Usa lo que tienes a mano. El niño no tenía herramientas profesionales, no tenía un plan de rescate, solo tenía una piedra y eso fue suficiente. Esperar a tener lo ideal es la excusa perfecta para no empezar nunca. Los grandes cambios han comenzado con menos de lo que hoy tienes en tu bolsillo. Haz un listado de los recursos que tienes ahora mismo. No te enfoques en las cosas que te hacen falta, sino en cómo exprimir lo que ya tienes. A veces, la limitación no es un obstáculo, es el combustible para tu ingenio. 5. Convierte el miedo en motor. El miedo es energía. Si lo utilizas mal, te paraliza. Si lo utilizas bien, te impulsa. El niño tenía miedo, pero en lugar de quedarse congelado, él lo transformó en fuerza, para así poder romper el hielo. La próxima vez que sientas miedo, pregúntate, ¿qué me está diciendo que es importante para mí? El miedo es un marcador de prioridades disfrazado. Si te asusta, probablemente importa. Aprende a usarlo como señal de que estás frente a algo que puede cambiar tu vida. Tal vez sientas que estás frente a un témpano de hielo, un problema, un sueño postergado, una meta que parece imposible. Pero recuerda, no necesitas las mejores herramientas ni la aprobación de todos ni un plan perfecto. Solo necesitas imaginar que es posible, actuar sin escuchar las voces que te dicen que no y golpear una y otra vez hasta abrir un espacio. Porque el verdadero límite no es el hielo, sino la creencia de que no puedes romperlo. Pero una vez que lo rompes, vas a descubrir que siempre tuviste la fuerza. Así que hoy toma tu piedra, mira ese hielo que te separa de tu sueño y empieza a golpear. Porque es muy probable que el próximo golpe sea el que lo rompa.